Fraternal saludo, amada Iglesia, Dios de gracia. Increíblemente ya estamos hoy, domingo 5 de abril del año 2020. No sé, estos tiempos para algunos habrán pasado rápido, para otros lento. Lo cierto es que hoy estamos en lo que tradicionalmente se llama Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Hablando con Dios en oración, le preguntaba: Padre, ¿qué puedo recibir del pasaje de Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, del que pudiera tomar alguna aplicación para darla a tu pueblo en este domingo, que tradicionalmente e históricamente es especial? Y creo que el Espíritu de Dios me llevó a ver con precisión que independientemente de todo lo que tradicionalmente hacemos o decimos del famoso Domingo de Ramos, el punto toral de esta historia es que la palabra de Dios se cumplió. Cuando Jesucristo manda a los discípulos que vayan a traer al pollino que está atado y a un lado un asna, etcétera, etcétera, dice la Biblia que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías. Y efectivamente, en Zacarías capítulo 9, versículo 9, 600 años antes del nacimiento de Cristo, se estaba anunciando que Él en algún momento de su historia entraría a Jerusalén y justamente montado sobre un pollino. Estaba dicho 600 años antes de que Cristo naciera y se cumplió. Posteriormente, en el pasaje que hemos leído del Evangelio de Mateo esta mañana o este día, cuando el pueblo grita Hosana en las alturas, refiere las citas del Salmo 118, versos 25 y 26, un salmo que se pudo haber escrito a 1010 años antes de que Cristo naciera, y que justamente todos esos años después el pueblo lo está gritando como si ese salmo se estuviera escribiendo en ese mismo momento o un día antes. Amada Iglesia, el Domingo de Ramos o el domingo de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén reafirma una enorme verdad: que la palabra de Dios se cumple, para gusto o para disgusto, para asombro, para contentamiento, pero la palabra de Dios se cumple. Y hoy quiero hablarles, a la luz de la misma palabra de Dios, de esta tremenda verdad. Hace unos días, para esto yo sigo dando consejería por redes sociales, por llamada telefónica, por videoconferencia. Alguien me decía: pastor, me siento abrumado ante esta pandemia. Recibo tanta información todos los días por distintos medios que me siento de repente como perdido. No sé qué debo atender. Y me enfrasco en una serie de pensamientos y que cómo surgió esta pandemia, quién la inventó, quién la hizo, con qué fines, si fue porque comieron algo y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía: mi hermano, los hijos de Dios vamos a ser tentados por el maligno para, en medio de esta pandemia, perder nuestro equilibrio,
perder la ecuanimidad que el Espíritu Santo nos da, enredarnos en tantas corrientes de información y de desinformación que la sociedad mundial provee, de modo que podríamos estar ya enfocando donde no deberíamos. El mensaje de la palabra de Dios hoy, en este domingo tradicional, en este domingo histórico, nos quiere referir, por lo pronto, 4 ideas a enfatizar. Primera, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no es de época. La palabra de Dios no pierde pertinencia, no pierde congruencia. La palabra de Dios es para siempre. Jesucristo hizo una tremenda afirmación en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 35, y él dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir, toda la palabra de Dios, una a una, se va a cumplir. Lo que nosotros estamos escuchando sobre la pandemia es resultados de experiencia, resultados de investigación, resultados de cómo lo trataron en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. Lo que está dicho allí se cumplió. Si habla del pasado, lo que está dicho ahí se cumplirá si está hablando a futuro. La palabra de Dios es eterna. Todo lo demás son opiniones, todo lo demás es a mí me parece, yo creo, podría ser, quizá, y justamente todo eso genera incertidumbre. Es por eso que la palabra de Dios no genera incertidumbre. Cuando llegó el tiempo en la agenda de Dios, Jesucristo, su amado Hijo, se presentó en Jerusalén para cumplir lo anunciado 600 años antes por el profeta Zacarías. Por lo tanto, mis amados hermanos, no dudemos que lo que leemos en las Sagradas Escrituras que está por venir se va a cumplir, va a ocurrir, por lo que se hace necesario que nosotros confiemos en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, y creamos firmemente que su palabra se va a cumplir, y esto nos da seguridad. No son hipótesis, no son teorías, no son opiniones, no son resultados de investigaciones humanas, es la palabra de Dios. Cuando Cristo dijo el cielo y la tierra pasarán, quiso decir el mundo se puede destruir, pero todo lo que Dios anunció en su palabra se va a cumplir. Una segunda verdad que encontramos en la entrada de Jesús a Jerusalén nos lleva a afirmar que la palabra de Dios juzgará a las naciones. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, pensemos en el ámbito estudiantil. Lo que Dios ha hecho con nosotros es darnos una guía de estudio y nos ha advertido, te voy a hacer el examen final basado en esta guía, considérala. Toda la palabra de Dios, amada iglesia, es nuestra guía de estudio. Ahí está dicho con toda claridad el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el modelo de vida que a Dios le agrada, y
todos los favores que Él nos da, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando venga el juicio final, Dios no va a juzgar conforme a su estado de ánimo. Dios no va a juzgar de acuerdo a las circunstancias. Dios va a juzgar de acuerdo a lo que Él anticipó en las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante atenderlas. La tercera idea que quiero enfatizar es que la palabra de Dios debe empaparnos a los hijos de Dios. Debemos estar, mis amados, empapados en la palabra de Dios. La carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que reconocer que algunos hemos perdido el tiempo y podríamos ser considerados analfabetas bíblicos, de manera que cuando se presenta un fenómeno como el que hoy estamos viviendo, algunos hijos de Dios parecen no tener brújula, parecen realmente estar perdidos en un mar de incertidumbre, realmente preguntándose: ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué sigue? ¿Qué pasa conmigo, con mi seguridad? Cuando nos empapamos de la palabra de Dios, sabemos claramente que estamos en la mano de Cristo, que Él nos guardará, que Él tendrá cuidado de nosotros, que Él nos va a proveer lo necesario. Sabremos de memoria Mateo 6:33 y viviremos confiados y tranquilos porque Él nos va a guardar. La cuarta lección que quiero enfatizar es que la palabra de Dios es segura. Dice segunda de Pedro 1:19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis amados, la palabra de Dios es eterna, está vigente, es el único libro en el mundo al que le urge a la humanidad conocer, creer, vivir y enseñar. La palabra de Dios juzgará a las naciones, ningún otro criterio. Ahí no va a valer que tú y yo pensemos que es bueno o que es malo. La palabra de Dios debe empaparnos a los hijos de Dios y la palabra de Dios es segura. Amados, somos sal y luz. Vivamos este tiempo siendo de bendición para otras personas. Que cuando nos preguntemos o alguien nos pregunte: ¿y qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Nuestra respuesta sea: vamos a ver qué dice la palabra. Lo que diga la palabra de Dios es lo que nosotros tendremos que hacer. Lo demás son suspicacias, comentarios, teorías, ideas, opiniones humanas. Amados, estamos en oración. Que el poder de nuestro Padre Celestial, la gracia de su Hijo Jesucristo y la presencia de su Espíritu Santo nos sigan consolando y fortaleciendo este tiempo. Amén. Amén.